Como siempre, quiero expresar mi gran gozo y la humildad con la que One Hope, Kim y yo personalmente nos sentimos de que líderes increíbles como ustedes se reúnan en la mesa redonda del Ministerio Juvenil. Realmente entiendo el sentimiento de Pablo al decir, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, y hay mucho que quiero decirles y compartir con ustedes. Celebrar juntos lo que Dios ha hecho a través de todos ustedes para construir el ecosistema FIT y todas sus expresiones en expansión, el próximo lanzamiento de la Biblia de estudio de Telos y soñar con ustedes sobre todos los productos duraderos que crearemos juntos para equipar a esta generación Z y a los alfas en ascenso, para ayudarlos a responder a los desafíos de nuestra generación de una manera reflexiva y profundamente arraigados en el rico contexto teológico que juntos hemos estado desarrollando en estos últimos 10 años. He querido compartir con ustedes la nueva iniciativa de padres que necesitamos que nos ayuden a desarrollar como comunidad para servir a la iglesia en el desarrollo de las familias y los hogares, con la firme creencia de que son los padres saludables los que desarrollan y nutren a niños espiritual, emocional y físicamente sanos. También consideré el tema de reinventar y abogar por una nueva visión fresca del evangelismo fructífero y agresivo, que creo que es tan necesario en la era actual de la historia de la iglesia. Como pueden ver, tengo mucho en mi corazón y no hay escasez de asuntos preciosos y urgentes que podamos tratar, pero varios de ustedes que asistieron a una reunión reciente en la que hablé en Budapest, Hungría, me pidieron que compartiera nuevamente el tema de lo que la Web 3.0 quiere. Aunque mis pensamientos no están completamente desarrollados, aún así intentaré desempacar lo que el Espíritu Santo me ha estado revelando, porque realmente creo que ustedes son el corazón y el alma del liderazgo de la iglesia en este momento, que necesita considerar, orar, debatir, analizar y luchar con el momento Kairos que ahora está sobre nosotros y pronto envolverá al mundo entero. Como les he suplicado tantas veces durante estos últimos años, tenemos que entender nuestros tiempos, tenemos que entender nuestra época, tenemos que entender sus particularidades. Varias veces he citado la advertencia del gran teólogo Hans Kung: la iglesia no puede prescindir de la renovación constante de su forma. La renovación de la forma implica un cambio de forma por medio de la decisión y la responsabilidad humana. Enormes tareas, tanto conocidas como desconocidas, enfrentan una iglesia que se ve a sí misma como parte de este mundo cambiado y cambiante y que pretende existir para el mundo. Podríamos clasificar los cambios masivos que estamos experimentando en términos sociológicos y económicos muy amplios. Podríamos hablar sobre la globalización del mundo. Podríamos hablar de muchas maneras sobre el aplanamiento del mundo y el mundo digital. Ahora estamos entrando en la tercera fase de la era digital, la Web 3.0. Cuando se piensa en la Web 3.0, todavía está emergiendo una temporada muy joven de esta fase de la era digital. La Web 1.0 se centra en gran medida en el acceso al conocimiento. Piensa en Google y la primera vez que lo usaron y lo impresionados que quedaron al poder acceder a toda la biblioteca de pensamiento humano y recursos reales con un solo clic. La Web 2.0 se centraba en la interacción con el conocimiento. Ahora, creadores de contenido y nuestra capacidad para compartir contenido y relacionarnos socialmente, como en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y ahora estamos en la cúspide de la Web 3.0, que es la verdadera integración y propiedad del conocimiento en la realidad real y virtual. Así que pensamos acerca de esto y escuchamos palabras que surgen, nos golpean como un tsunami, tan rápido y furioso. Cosas como el metaverso y la inteligencia artificial, blockchain, NFTs, DAOs. Existe este nuevo lenguaje que realmente, si dijera estas palabras a mi generación de compañeros en el liderazgo de la iglesia, simplemente lo pasarían por alto. Es decir, en muchos sentidos, la iglesia, generalmente algo rezagada, todavía está tratando de descifrar Web 1.0 y cómo hacer la iglesia en línea. Y para su generación, estas son palabras de las que son muy conscientes en muchos sentidos como nativos digitales, o estando muy cerca de esta generación Gen Z y la generación Alfa, que absolutamente no solo serán nativos digitales, sino también nativos de un mundo 3.0. Así que estas palabras son más que simples palabras, son nosotros entendiendo el sentido de lo que significa y lo que quieren. Los principados y las potestades quieren algo, y si no entendemos los deseos de estas tecnologías y estas nuevas eras y los principados y las potestades que se encuentran detrás de ellas, verdaderamente será imposible que podamos ministrar de manera efectiva en la era en la que vivimos.
Entonces, ¿qué es lo que la Web 3.0 quiere? ¿Qué desea? Realmente no es nada nuevo, sino que está revestido de una manera nueva. Y lo que impulsa a los principados y las potestades se remonta al mismo conflicto que tuvo lugar en el cielo entre Lucifer y las fuerzas satánicas que decidieron seguirlo. Su profundo deseo era de autonomía. El anhelo profundo de los principados y las potestades es la glorificación propia. El orgullo de Lucifer se elevó y quiso su independencia del Creador. Esto está en el corazón y el alma, la creación independiente del Creador. Y este poder de autonomía lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad, de la hombría y la feminidad. Desde el jardín, sí. Pero muy rápidamente, con la respuesta de Caín, su adoración, su gloria de Dios no fue vista como adecuada comparada con la de su hermano. Y así, en medio de su introversión y sentimiento de insuficiencia, su respuesta fue no solo matar a su hermano, sino también construir una ciudad. Y muchos de ustedes saben que la mayor parte de mi trabajo académico, mi tesis, ha sido sobre la teología de la ciudad. Pero en realidad, una ciudad es solo una técnica. Es a lo que se refería el gran filósofo y teólogo francés Jacques Ellul cuando decía que la ciudad es solo tecnología. Más recientemente, Kevin Kelly, el editor de la revista Wired, ha llamado a esto el technicum, es decir, la expresión de lo que quiere la tecnología, y es realmente un estado glorificado de la ciudad en el nuevo mundo en el que vivimos. Pero todo eso, desde Caín tratando de escapar de la marca de protección de Dios sobre su vida y en su frente, es querer construir sus propios muros de protección para no tener que adorar y glorificar a Dios, porque se ha vuelto autosuficiente y ya no necesita a Dios. El hombre continúa hasta el día de hoy construyendo muros para protegerse y alcanzar un estado de autoglorificación. Esto es lo que vemos en el espíritu de Nimrod, el padre de la civilización, mientras construye Babel, en desafío a su propio sentido de inseguridad. Y aquí vemos una vez más en Babel esa búsqueda de la creación para usurpar la gloria del Creador. La visión impulsora de Babel, las razones por las que las masas acuden allí, dice la Biblia, es para que las personas puedan hacerse un nombre por sí mismos. Nimrod sale de su profunda y innata inseguridad, siendo de la línea de Cam, sintiéndose descartado por Dios, queriendo estar de pie, como dice, con el puño en el aire desafiando a Dios mismo. Entonces, la creación hecha por el hombre, la tecnología, realmente nos impulsa a usurpar y reemplazar el lugar de Dios y nuestra responsabilidad ante Él y su gloria. Entonces, nosotros en nuestra era vemos que el desarrollo de la Web 3.0 está encontrando expresiones muy prácticas de la misma usurpación de la gloria de Dios para la autoglorificación del hombre. Inteligencia artificial impulsa el mismo poder de una ciudad para hacernos un nombre a través del Big Data o macrodatos, inteligencia artificial, computación en la nube, nanotecnología o el Internet. Estos son los pilares fundamentales que hacen posible Web 3.0. Todas estas cosas no son más que herramientas prácticas de la era digital y la revolución digital que está encontrando expresión en el impulso de Babel para superar a Dios y construir una torre hacia el cielo, un nuevo metaverso, un nuevo mundo para reemplazar esta verdadera creación en el jardín que Dios pretendía para nosotros, un mundo simulado y más sensorial que se ha escapado del Shabbat y el Shalom de Dios, para encontrarse en un caso de constante construcción e inquietud, para alcanzar nuestro nuevo lugar a través de la tecnología, para tratar de escapar de nuestra dependencia y responsabilidad hacia el Creador, el que merece la gloria. Sin embargo, sabemos que, ya sea la torre que se está construyendo hacia el cielo o el metaverso, nunca logrará por completo lo que desea. Pero en Babel, como dice Dios, dejada su suerte, logrará lo suficiente y crecerá a una altura lo suficientemente fuerte como para destruir una gran parte de la creación misma. Como que los creadores de nuevas tecnologías encuentren que su creación comienza a usurpar por haber sido creada a imagen y semejanza de Dios, lo que les ha sido dado como regalo de su Dios, Babilonia lo consumirá. Vemos esto en Babilonia, la gran ciudad que se describe en Apocalipsis que en realidad devora a sus habitantes, porque la tecnología se ha apoderado del creador de esa tecnología. Esta es la naturaleza de la tecnología, es lo que quiere. Y ahora vivimos en una época en la que esta tecnología se está volviendo hiperinteligente, e incluso se ve proféticamente que tiene la capacidad de tener una inteligencia mayor que la del hombre mismo.
Está el advenimiento de nuevas supercomputadoras y nanotecnología con una velocidad de procesamiento tan rápida que puede maniobrar más que el hombre y que en realidad puede crear. Y vemos todos estos escenarios aparentemente científicos donde la inteligencia artificial y la robótica comienzan en realidad a hacerse cargo de la raza humana. Pero por mucho que veamos que esta tecnología se basa en una inteligencia real, una sofisticación real que es poderosa a su manera, también sabemos que esta tecnología nunca puede ser sapiens. No es Homo sapiens. Nunca puede sentir, porque no fue creado a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa para ustedes que se encuentran sentados en esta habitación? ¿Qué significa para el liderazgo de la próxima generación? ¿Cómo se puede liderar en medio de la Web 3.0 si estas son las realidades de su poder? Entonces, si su poder es tan destructivo y si su objetivo como principado y poder es en realidad usurpar la imagen de Dios y atraer la gloria para nosotros, lejos de Él, ¿no debería nuestra verdadera pregunta ser, ¿cómo resistimos este principado y poder? ¿Cómo lo destruimos? ¿Cómo lo conquistamos? Pero aún vemos en la historia de las Escrituras, en la metanarrativa de la Biblia, que la respuesta de Dios al hombre y su creación, sus ciudades y tecnologías, en realidad no es destruirlo, sino redimirlo. Nuestra respuesta teológica e históricamente bien informada y nuestra relación con Babel, con la hija de Babel, Babilonia y su último retoño, la Web 3.0, debe ser igual a la respuesta agraciada y misericordiosa de Dios a todas las tecnologías que el hombre ha creado. ¿Cómo nos movemos en el metaverso, pero sin casarnos con él? ¿Cómo llegamos a ser parte de él, pero no esclavos de él? Jeremías 8 nos habla muy claramente. Muévase al metaverso, cásense allí y tengan hijos e hijas. No disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad y de hecho hagan lo mismo en el metaverso. Haz el bien en ese lugar donde te he llevado al cautiverio por esta temporada. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes en Babilonia. Yo sé los planes que tengo para ustedes en el metaverso, que tendrían una esperanza y un futuro allí en su exilio temporal, en un mundo condenado creado por el hombre. Tengo una esperanza y un futuro para mi iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios, en lugar de rechazar la tecnología, la redimirá. Y la redención de Dios solo viene por la sumisión, la entrega y el sacrificio, no por mando y control. Este lenguaje transformador que por tanto tiempo la iglesia ha tratado de emplear desde el momento en que Pedro tomó su espada, o Constantino estableció su imperio, o Calvino construyó su ciudad en Ginebra, o más recientemente el nacionalismo estadounidense que ha intentado tomar poder sobre los principados, sistemas y esferas de influencia en el mundo. No es el camino de Jesús. Jesús viene modelando la encarnación y habita en el mundo. Su expresión amorosa es vivir plenamente en el mundo, pero no asimilarse a él. Él no es de este mundo, pero su vida y su mensaje de buenas nuevas trascienden el mundo. Es sobre y más allá de este mundo. Él demuestra su gloria, su dignidad y su superioridad sobre los sistemas de este mundo al mostrar el supremo amor de conquistar el anonimato a través de su sumisión, entrega y amor por este mundo. Él viene a Caín. Y él viene a los habitantes de este mundo emergente de la Web 3.0, metaverso, inteligencia artificial y blockchain y dice, están vagando y están solos y están construyendo y tienen la marca de Caín sobre sus vidas. Él dijo, pero he venido para que tengan descanso, paz, Shabbat, Shalom. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y él se convirtió en el vagabundo para Caín. Ustedes y yo, como líderes en esta próxima generación, vivimos una vida de sumisión y entrega en medio del mundo en el que vivimos. De la misma manera que lo hizo Jesús, no para mandar y controlar y tomar el poder, sino con el mismo sacrificio y sumisión que vivió Jesús para ser sal y luz en medio del mundo en el que vivimos.
¿Cómo hacemos eso en la web 3.0? No estoy seguro, en muchos sentidos ya estoy demasiado viejo para averiguarlo. Creo que ustedes, como generación que se sienta entre estos nativos digitales de la web 3.0, tendrán que ser los padres y las madres de los niños del metaverso. Y comenzar a profundizar y reflexionar sobre la palabra de Dios y decir, ¿cómo se aplica esto a la realidad de la generación venidera? No puedo liderar la próxima generación. Puedo ser un guía, un ejemplo, tal como lo fue Daniel para Sadrach, Mesach y Abednego. Por cierto, ninguno de nosotros puede hacer frente a las llamas de nuestra realidad presente si no tenemos padres que hayan aprendido a hacer frente a los leones de su tiempo. Cada uno de nosotros tiene su propia fuerza, a la que debemos hacer frente en sumisión y rendición a este sistema mundial y decir, pude vivir a través de las llamas, o pude vivir entre leones devoradores y tener fe en Dios que Él me protegería y que aprendería los caminos de los babilonios mejor que los babilonios, pero también aprendería a no comer de la carne del rey. Y aprendería que cuando se dieran decretos, abriría mi ventana para orar, sin importar lo que las condiciones políticas o sociales del mundo me digan que no puedo o no debo hacer. Pero vivo aquí, fielmente. No, más que eso, fructíferamente. Esta es la única esperanza que tiene este mundo. ¿Cómo hacemos eso? Creo que la naturaleza misma de descubrir cuáles son algunas de estas nuevas tecnologías dentro de la web 3.0 es fundamental para nosotros. La gente a menudo se pregunta por qué gastamos tanto tiempo y energía tratando de descubrir qué es la tecnología y qué es lo que quiere la tecnología. Es porque esto va a ser una parte totalmente consumidora de la vida de esta generación. Y esto no es solo una iniciativa o un problema regional del mundo occidental. Creo que sabemos, y no creo que tenga que convencer a ninguno de ustedes, pero podría tener que convencer a algunos de nuestros padres y madres en la fe y a los guardianes de la iglesia en este momento. Por cierto, la revolución digital no es un fenómeno meramente occidental, es de alcance mundial. Pensar que Elon Musk en este mismo momento está lanzando 42,000 satélites que darán la vuelta al mundo por completo y harán posible que cada centímetro cuadrado del planeta Tierra tenga internet de alta velocidad para cada habitante del planeta en la palma de su mano. Esta es la realidad en la que crecerá esta próxima generación. Y el metaverso no es algo que solo será para niños en la ciudad de Nueva York, París o cualquier otro lugar, sino que se convertirá en una realidad para que los pueblos más pequeños tengan acceso a Internet y se transformarán rápidamente. Y esta incursión del mundo digital será parte de lo que somos. Es crítico para nosotros comprender completamente estos tiempos, ver la génesis de la web 3.0, el concepto de Caín y los fundamentos filosóficos de Nimrod del metaverso. Si no han leído Snow Crash de Neal Stephenson, él fue el primero en usar la palabra metaverso. Deben leer este libro. Deben ser muy conscientes de estos libros de ciencia ficción que fueron la base de lo que estamos viendo convertirse en realidad hoy. Algunos de ustedes dirán que no les gusta leer ciencia ficción porque es fantasía. Bueno, la fantasía de ayer se convierte en la realidad del mañana en el mundo en el que vivimos. ¿Te puedes imaginar a Martín Lutero y Juan Calvino escuchando a alguien que escribe sobre submarinos que viajan bajo el agua, o aviones que vuelan por el cielo, o naves espaciales que irían a Marte, o satélites que darían la vuelta al mundo, o personas que tuvieran toda la información de la humanidad en su propia mano? Eso era ciencia ficción para Calvino y Lutero. ¿Cuál es nuestra ciencia ficción? Se está moviendo a una velocidad mucho más rápida de lo que cualquiera de nosotros puede siquiera imaginar. Así que estos libros proféticos de ciencia ficción se están convirtiendo en realidad. Si han leído a Neal Stephenson o Ready Player One o Ender's Game por Orson Scott Card, todos estos libros que se escribieron hace 10 o 20 años nos explican hacia dónde nos dirigimos en el metaverso, y con inteligencia artificial y blockchain, con la capacidad para construir nuevos mundos más allá de nuestra imaginación. Así que trato de entenderlo lo mejor que puedo. Pero para ustedes, cuando más crítico es que entiendan las consecuencias de lo que estos nuevos principados y potestades quieren de ustedes. Solo profundizaremos en uno de ellos que nos ha surgido tan rápido.
Los DAO, organizaciones autónomas descentralizadas, y todo el concepto de blockchain y la descentralización que realmente va a poner patas arriba los sistemas de organización que habitaron en el siglo XX. En muchos sentidos, la Iglesia siempre sigue los conceptos socioculturales que surgen de la tecnología. Al salir de la era de la fabricación del siglo XIX, creamos las corporaciones para poder organizarnos mejor en torno a nuestra capacidad de generar productos en masa. Y así, la Iglesia creó su propia corporación llamada denominación, una estructura organizativa que era súper efectiva para que la Iglesia se gobernara a sí misma en el tiempo en que vivía. Lo que nosotros creemos es que como pueblo de Dios no nos quedamos solo con su palabra como manual de jugadas, sino que Jesús volvió al Padre y nos envió su Espíritu Santo como guía vivo, activo y consejero para darnos respuestas a cada pregunta que la sociedad y la cultura nos haría. Él nos dejó el poder del Espíritu Santo para interpretar nuestros tiempos y tomar las verdades fundamentales de su palabra y aplicarlas al contexto de los tiempos en que vivimos. Por eso hoy tenemos al Espíritu Santo interactuando con nosotros, preguntándonos qué tipo de nuevas estructuras organizacionales comenzarán a desarrollarse a partir de esta era digital en un mundo web 3.0. Y tienen que hacerse algunas preguntas difíciles sobre esto, sobre el concepto de la iglesia, que será más efectiva para existir en Babilonia, vivir en un metaverso, mover en un mundo digitalmente rico en tecnología de inteligencia artificial. Y en muchos sentidos no se parecerá a la iglesia del siglo XX. Nuestros padres fueron fieles en su generación y vieron la mayor extensión del Evangelio que el mundo haya visto en estos últimos 100 años. Mi oración y mi convicción es que eso sucederá en el siglo XXI, con una nueva iglesia emergente, empoderada por el Espíritu que comprenderá sus tiempos con la misma habilidad y podrá comprender cómo nosotros, la iglesia, serviremos a esta parte caída de la humanidad que está luchando, buscando y procurando encontrar su identidad. Tienen además la presión de vivir en una era emergente de la posverdad, donde la religión del día es el individualismo expresivo, donde el individualismo expresivo y la posmodernidad dicen que en realidad cada individuo atomizado, fraccionado de un mayor sentido de familia y comunidad, tiene que determinar por sí mismo qué es la verdad. Si toman esa combinación del individualismo expresivo como un inquilino religioso en la fe que la gente tiene y lo lanzan a este nuevo mundo del metaverso en la creación de nuevos mundos de abajo hacia arriba, de repente verán que las necesidades de su generación van a ser muy diferentes a las necesidades de mi generación. Y el mensaje, la verdad que está en la palabra de Dios que necesita ser comunicada de manera relevante y dinámica a esa generación. Es muy diferente al mensaje efectivo que muchos de nosotros predicamos a lo largo del siglo XX. Entonces, miran las construcciones de la Web 3.0, miran el concepto de descentralización y dirán, ¿qué clase de iglesias necesitamos plantar? ¿Qué tipo de organizaciones sin fines de lucro necesitamos? ¿Qué tipo de ONG construimos para cumplir las instrucciones que Jesús nos dio? ¿Cómo amamos este tipo de mundo? ¿Cómo tenemos impacto social en este tipo de mundo? ¿Cómo predicamos y evangelizamos y hacemos discípulos en este tipo de realidad? ¿Cómo colaboramos efectivamente y nos relacionamos en verdadera unidad los unos con los otros? Bueno, en muchos sentidos, si tratamos de emplear los mismos medios y métodos que usaron nuestras madres y nuestros padres, rápidamente nos volveremos irrelevantes y no dinámicos para este mundo tan cambiante en el que vivimos ahora. Entonces, nosotros como la iglesia llegamos como sal y luz. No es que entremos y nos asimilemos a la web 3.0, de la misma manera que no abandonamos la ciudad y vivimos en los suburbios, sino que Dios manda a través de Jeremías y su pueblo que se muden a la ciudad. Nuestra respuesta no es abandono, nuestra respuesta no es asimilación y nuestra respuesta no es ataque. Creo que esas tres tensiones siempre han estado en juego en todas las iglesias de la historia, ya sea en el Imperio Romano o en la época de Constantino o durante la Edad Media, o incluso cuando la iglesia comenzó a reformarse y se trasladó a la era de la Ilustración donde nos encontramos hoy.
cada iglesia, en cada generación, ha tenido que entender que hay momentos en los que tenemos que alejarnos y encontrar un lugar de piedad y santidad, separados y apartados de toda la ciudad. Sí, eso es absolutamente cierto y exacto, pero no abandonamos la ciudad. Tiene que haber formas en las que somos relevantes para la web 3.0, pero sin asimilarnos a la web 3.0. Y no tratamos de derribarlo, atacarlo y destruirlo como muchos han tratado de hacer, intentando mantener una sensación de poder y control sobre este mundo, que parece estar tan fuera de control. Bueno, el mundo continuará furioso y fuera de control hasta que llegue el escatón. No cambiaremos eso, pero escatológicamente, los que estamos llamados a hacer es hacer parte del mundo, a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa para nosotros estar fecundamente presentes en medio del mundo. De la misma manera que hemos aprendido a estar fielmente presentes en medio de nuestras ciudades, en una teología urbana emergente, tenemos que volvernos igualmente agudos en saber lo que significa estar fielmente fructíferos y presentes en la era digital, en la fase web 3.0 donde vivimos ahora. ¿Qué significa para nosotros vivir fiel y fructíferamente presentes en medio de la inteligencia artificial? De poder operar dentro de organizaciones descentralizadas y autónomas. Esto en realidad significa que necesitamos ser una voz profética. Significa cuando hay cosas que se oponen a los fundamentos de las Escrituras, tenemos que levantar nuestra voz. Así que miramos este concepto que es tan fuerte, este principado y poder que se remonta al comienzo de la autonomía. Esta es la naturaleza misma de lo que blockchain está construyendo ahora. Las estructuras organizativas de blockchain están construyendo organizaciones descentralizadas y autónomas. ¿Y por qué es eso? Bueno, en realidad es por un motivo puro y el corazón de una generación que dice, no confío en las viejas estructuras, no confío en las estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo. ¿No es por eso por lo que Putin está propagando un genocidio devastador en este mismo momento? Es debido a las viejas estructuras del siglo XX que condujeron a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y han causado guerras desde que tenemos estos sistemas jerárquicos de arriba hacia abajo, tiránicos y despóticos. Y así, en rebelión a eso, una generación digital dice, en lugar de arriba hacia abajo, quiero de abajo hacia arriba. Deseo la capacidad de construir nuevas estructuras que realmente tengan un sentido democratizado, de poder descentralizado que nos permita a todos como accionistas, como mineros, como constructores de esta era digital, poder a través de la meritocracia, donde el nivel de nuestra participación dicta cuánto del metaverso poseemos. Esto parece tan altruista. Parece que se está construyendo una nueva torre de Babel sobre una base nueva y fresca. Sin embargo, lo que debemos entender es que, por muy altruista, hermoso y utópico que pueda parecer, si el deseo de nuestro corazón y nuestra motivación y nuestro objetivo y nuestras aspiraciones futuras son las mismas que las de nuestros antepasados que construyeron Babel y al final del día lo que estamos buscando es individualización y autonomía, y hacernos un nombre, entonces la torre no se mantendrá, ni tampoco el metaverso, porque no importa cuán puramente traten de construir estas organizaciones autónomas y descentralizadas. Nosotros, como creaciones de Dios, no fuimos creados para la autonomía, sino para la comunidad. Y fuimos hechos para rendir cuentas. Fuimos construidos para glorificar a nuestro Dios y nuestro Creador, no para usurpar su poder. Y entonces, nosotros como la población de refugiados del metaverso, tenemos que levantarnos proféticamente y predicar y proclamar la verdad, la gloria, a través de nuestra sumisión y sacrificio. Pero también, sí, con sabiduría y voz profética como la de Daniel en medio de Babilonia, necesitamos las voces nuevas y frescas de Daniel, de hijos e hijas espirituales de Babilonia que levanten la voz en medio de la web 3.0 y el metaverso y digan, en realidad hacemos las cosas de una manera algo diferente. Queremos darles un anticipo del reino para ver lo que nuestro Dios y Creador nos ha destinado. Un lugar de entrega, un lugar de amor sacrificial que no está tratando de hacer un nombre para nosotros mismos, sino para hacer un nombre para nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso a quien adoramos y servimos con todo nuestro corazón.
Y nosotros, lo mejor que podamos, nos servimos unos a otros y nos amamos como comunidad, como un solo cuerpo. ¿Cómo encontramos Shalom? ¿Cómo enseñamos el Shabbat en medio del ruido del metaverso? Cuando la gente todavía está tratando de hacer lo que hizo Caín al principio, construir muros alrededor de sí mismos, decimos, estamos aquí para derribar muros de destrucción y muros de división y muros de racismo que separan a las personas y sus propias identidades personales. Y decimos que no, todos somos hijos de Dios, creados por Él como una familia amorosa unida a lo largo de todas las generaciones, en todas las regiones y en todos los planos del pensamiento y la comprensión. Tenemos una verdad que nos ha dado nuestro Dios, que nos ama. Y no solo nos enseñó estas cosas, sino que vino y vivió aquí en medio de nosotros y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Es lo que quienes somos como pueblo de Dios. En el contexto de cada ciudad, región y nación en la que vivimos, incluido este mundo simulado digitalmente que se está construyendo en este momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, construimos estos nuevos modelos de ciudadanía del reino. Tenemos que comenzar a aplicar las escrituras al contexto de estas nuevas realidades. Y por cierto, de esto se trata la misionología. Se trata de ir a cada contexto cultural y descubrir qué es lo que Dios ha dado en esa cultura. Todos los individuos, tribus, familias, naciones, estados tienen la marca de Dios en ellos, tienen belleza en ellos. Es nuestro trabajo como iglesia señalar lo que es creado a la imagen de Dios y decir, esto es hermoso, correcto y maravilloso. Es por eso que Dios te creó de la manera en que lo hizo. Pero también somos llamados como iglesia a tener un mensaje profético, a señalar aquellos pecados y males que persisten en cada cultura y nación y en cada individuo que existe y decir, de estas cosas que debemos arrepentirnos y alejarnos. Porque esto es solo un anticipo del reino por venir que será perfecto, pero aún no lo es. Somos portadores de esa verdad y modelos de esa perfección. Somos sal y luz en medio de un mundo que seguirá perdiendo todo su sabor. No importa cuán hermosas sean estas monedas NFT centralizadas y cuán eficientes puedan llegar a ser estas monedas de blockchain, nunca podrán comprar la paz, la alegría y la satisfacción que el hombre desea profundamente hasta que se sometan a un Dios todopoderoso que es su creador. Entonces, en mi caso, no trato de luchar contra la descentralización. Pero, ¿cómo me muevo a esa ciudad? ¿Cómo puedo casarme allí y tener hijos e hijas espirituales? ¿Cómo vivo allí para que esa ciudad prospere y que mi familia y mi iglesia prosperen en medio de la ciudad? Lo hago diciendo descentralización. Una elección individual es absolutamente algo que mi Salvador, mi Jesús, me enseñó a hacer. Que quizás tenga que dejar a mi padre y a mi madre para seguir a este Jesús, que soy llamado a una nueva familia, llamado a la familia de Dios. Hay un mandato individual que me obliga a tener el libre albedrío para tomar mis propias decisiones. Todas estas son las verdades que se encuentran en las Escrituras, por lo que la descentralización es una filosofía, de hecho, una individualización como un inquilino central y una creencia, no antiético a la palabra. Pero, ¿qué significa vivir como un individuo? ¿Qué significa vivir en una relación de amor y unión en un matrimonio? ¿Qué significa para Kim y para mí honrarnos y amarnos unos a otros y estar en sumisión mutua, no como individuos, sino como dos que se han convertido en uno? En realidad, estas son las metáforas y los cuadros, ilustraciones y modelos que Jesús nos da. Somos su novia. Sí, llamados a vivir vidas individuales, pero luego a entregarnos individualmente para vivir en unión unos con otros y con nuestro Señor. Entonces, en términos muy prácticos para mí, filosóficamente no acepto completamente los DAO. No creo que la iglesia deba ser un organismo autónomo descentralizado. Pero sí creo que la iglesia del futuro será una organización integrada descentralizada, por así decirlo. Porque no vivimos de manera autónoma unos de otros. Somos el cuerpo de Cristo. Estamos integrados y conectados. Somos parte de su cuerpo y parte del cuerpo de los demás.
Estamos integrados, lo que significa que no vivimos en un expresionismo individual, significa que vivimos en responsabilidad unos a otros, y significa que tenemos padres y madres que nos transmiten la fe, y nosotros a su vez la transmitimos a nuestros hijos. Estamos conectados e integralmente entrelazados con su familia amorosa que Dios ha creado. Por lo que no podemos ser una organización autónoma. Somos una organización integrada, somos parte del cuerpo de Cristo. La descentralización es un concepto, no es algo malo. De hecho, podría ser más puro de lo que se han convertido nuestras democracias. Nuestras democracias nos han fallado y seguirán haciéndolo porque son meras construcciones humanas que necesitan ser desafiadas proféticamente por una comunidad que entiende y conoce la verdad en las Escrituras. Entonces no tenemos otra opción. No podemos enterrar la cabeza en la arena y decir, no necesito preocuparme por la inteligencia artificial. Quiero decir, ¿qué son los NFT? ¿Tokens no fungibles? ¿Qué tiene que ver la iglesia con los tokens no fungibles? Bueno, en realidad mucho. Porque el concepto de propiedad es la razón por la que se están creando los NFT. ¿Cómo en un mundo simulado en el que vivo puedo saber si realmente poseo algo? Los NFT se crean para que podamos poseerlos absolutamente. Es por eso que Jeremías dice, múdense a la ciudad, construyan casas allí. Poseen un pedazo de la ciudad. Somos dueños de un pedazo de Babilonia. Si no comprenden cómo funcionan los NFT, no podrán poseer ninguna parte del mercado web 3.0. No podrán poseer ninguna parte del metaverso. No hay otra forma de tener propiedad si no comprende cómo funcionan los tokens no fungibles. Así que necesitamos tener una teología de las NFT. Precisamos una teología de las criptomonedas y cómo funcionan. Por mucho que necesitáramos una teología de la economía para el siglo XX, es mejor que tengamos una teología de la economía para el siglo XXI. Podemos mirar todo esto y sentirnos abrumados. O podemos mirarlo y ser energizados por este futuro al que Dios ha llamado a ustedes y a mí en particular. Como ha dicho tan acertadamente Carl Truman, cada época ha tenido sus tinieblas y sus peligros. La tarea del cristiano no es quejarse del momento en el que vive, sino comprender sus problemas y responder adecuadamente a ellos. No seamos llorones, seamos ganadores. No ganar por nuestros propios nombres, ambiciones, identidad, posición social o plataforma. Más bien ganando para Él como embajadores de Cristo, hasta ese momento glorioso en que los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y Rey. Les amo. Estaré orando por su tiempo juntos y estoy aquí para acompañarlos hacia el futuro que Dios nos ha asignado a todos para vivir.